Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos, autor de Gestimo, software de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos. En una anterior publicación hemos revisado las licencias urbanísticas desde el punto de vista de su tramitación y de la tipología en cuanto a aprobación o denegación. Ahora vamos a revisar los diferentes tipos de licencias en función de lo que se solicita y el uso que se les va a dar. Licencias de obras de edificación en edificios, de obra nueva, licencias de parcelación, licencias de obras de urbanización, licencias de primera ocupación, de instalaciones, de funcionamiento, etc. Todas tienen una cosa común, pero todas tienen su diferencia. Vamos a empezar, digamos, por la más, no más común, pero a los que nos dedicamos a temas de edificación, pues son las que más nos interesan, que es la licencia de obra nueva. En una licencia de obra nueva, lógicamente, proyecto visado por el arquitecto correspondiente o técnico habilitado. La documentación que se requiera que no esté en el proyecto para justificar que se cumpla la legalidad vigente, normalmente está en el proyecto, pero bueno, si no está, pues está. Puede ser un proyecto básico que luego cuando se conceda la licencia dé lugar a que en ese periodo de tiempo se haya redactado un proyecto constructivo que es el que sirve para contratar con la empresa constructora. Hay ayuntamientos que te permiten el proyecto básico, hay ayuntamientos que no. Eso está en las ordenanzas. También hay que hacer un estudio de la gestión de residuos. Lógicamente en el proyecto pues estarán los temas de certificación energética, en fin, todas estas historias. Básicamente con eso, por supuesto, digamos, ya he contado en una clase anterior las partes comunes, pero bueno, lógicamente un certificado de titularidad de los terrenos, de lo que sea. O sea, ¿usted por qué quiere hacer este edificio aquí? ¿Usted quién es? Dice, soy el dueño. Soy una empresa que ha llegado a un acuerdo de aportación o permuta, lo que sea. Estoy en un concurso de cesión gratuita de suelo público. En fin, la parte que corresponde. Con toda esa documentación se hace todo el procedimiento, lo que hemos comentado anteriores, subsanaciones, etcétera, etcétera. Te la dan, pues estupendo. Hay que pagar. Las licencias para obra nueva están grabadas con un impuesto. No es este el lugar, pero hay impuestos y hay tasas. Los impuestos en su conjunto, contando con todos ellos, sirven para financiar anualmente al municipio, al término municipal, o a la comunidad autónoma, o al Estado, o a quien sea. No son finalistas, no se hacen para esto, sino que se juntan todos los impuestos y con eso se elabora el presupuesto del ayuntamiento. La ley de haciendas locales dice que ese tipo de impuesto como máximo es un 4%. Depende también un poco del número de la población, del número de habitantes. Puede estar más detallado, porque igual no hay que ir al máximo, puede estar más detallado en las ordenanzas municipales. Y ese 4% se gira sobre el coste de ejecución material. Repito, coste de ejecución material. Cuando uno pide la licencia y el impuesto se paga cuando te la conceden. Cuando te la conceden, tienes un proyecto básico en el que has hecho un presupuesto orientativo, suficientemente real, pero aún no has empezado la obra y mucho menos la has terminado. Entonces, ese tipo máximo del 4% que se grava sobre el coste, te van a cobrar el coste de ejecución material sin IVA, te van a cobrar una liquidación provisional cuando le vais a cobrar al promotor una liquidación provisional en base al presupuesto presentado. Pero cuando se termine la obra, entonces habrá que hacer una liquidación definitiva en base a los costes reflejados en el proyecto de ejecución final. Entonces el ICIO se paga en 2 veces. Normalmente
pues la gran mayoría del importe es al principio y lo que reste pues al final. Pero además también hay, esta licencia está grabada con una tasa. Una tasa no es un impuesto, se saca dinero del contribuyente, pero en base a que sirve para cubrir unos gastos que tiene que hacer el ayuntamiento. Para estudiar la licencia de obras, pues hay que dedicar un tiempo de técnicos, una documentación, un papeleo, lo que sea. Bueno, pues eso lo cubre la tasa. En otros tiempos, hace 50 o 60 años, realmente esa tasa se cobraba en función del coste y parte incluso, una buena parte de los honorarios de los técnicos municipales se derivaban de esa tasa. Entonces ganaban una barbaridad, por cierto. Eso luego se pensó que no era muy lógico porque no era solo el trabajo del aparejador o del arquitecto o del ingeniero, sino que también era un trabajo de todo el ayuntamiento. Y esas tasas están reguladas en las ordenanzas municipales. Y pueden ser importantes, pueden ser a lo mejor un 1 y pico, un 2%. Bien, eso está en las ordenanzas. Cada municipio, cada ayuntamiento tendrá sus ordenanzas y ahí estará la cosa clara. Todas las licencias que vamos a ver tienen su tasa, que está en las ordenanzas. Y bueno, pues ahí habrá que ir a mirar. El impuesto ICIO, que es impuesto de construcciones, instalaciones y obras, pues solo se grava cuando haya construcciones o instalaciones o obras. O sea que si uno pide un cambio de una recalificación, pues ahí no hay ICIO. O una licencia de funcionamiento, pues tampoco. Hay una tasa que está grabada y definida en la ordenanza municipal correspondiente. Otro tipo de licencias. Bueno, la licencia de obra es la más importante porque representa mucho dinero para el ayuntamiento, representa una actividad muy interesante para el ayuntamiento porque se está haciendo un edificio donde van a habitar futuros votantes y censados en el ayuntamiento que tendrán que pagarán sus futuros impuestos del IBI, etcétera, etcétera, y además porque se cumple una de las razones de ser de los planes generales, que es determinar el modelo de crecimiento. Bueno, pues el modelo de crecimiento desde un punto de vista de un plan general termina cuando tengo el edificio con la gente viviendo dentro. Por eso es importante. Hay otras licencias, por ejemplo, las licencias de parcelación. Puede ser que haya que modificar la forma, las lindes, la superficie, porque no estén bien definidas, porque parte de una finca registral, propiedad de un señor, quede adscrita a un sector, o sea, esté dentro de un sector a desarrollar y otra parte no, con lo cual pues hay que hacer ahí una segregación, en fin. Esas serían las parcelaciones rústicas. Sería una parcelación rústica la que no tuviera que ver con un desarrollo urbano, por lo que sea. Quiero partir mi finca porque quiero vender un trozo. Ahí lo que hay que contemplar, porque por cierto, la actividad del ayuntamiento no se limita al suelo urbanizable, se limita a toda la extensión del término municipal. Entonces, tendrá esa petición de parcelación, tendrá que cumplir con unas condicionantes mínimas de las leyes agrarias que correspondan, de bosques, de zonas protegidas, lo que corresponda. Eso se lo tendrá que estudiar el técnico y decir, pues sí o pues no. Una parcelación urbanística es la que se deriva de la ejecución de un suelo urbanizable y previa a esa puede ser que haya que segregar una finca para que la parte que se va a desarrollar esté dentro del sector que se va a desarrollar y la otra estará dentro de otro sector. Necesitaremos en estos casos un plano actual, o sea, un plano anterior y un plano posterior, o sea, cómo son las fincas ahora y cómo se pretende que sean, de petición del interesado. Oiga, yo quiero segregar así, y sobre eso pues ya se estudia y se determina aprobación, denegación, etc. Cuando se hace la aprobación definitiva de un proyecto de urbanización, eso equivale a la, puesto que se ha estudiado hasta la exhaustividad, equivale a licencia de obras de urbanización, que entonces no se paga ICIO, aunque hay algunos ayuntamientos que, bueno, intentan, y también habilita al proyecto de reparcelación, que es consecuencia del proceso urbanístico. Entonces no hace falta una licencia de reparcelación.
Y lo mismo pasa en las obras de urbanización, que no necesitan de licencia, puesto que ha habido un procedimiento administrativo municipal que ha dicho, esto se puede hacer, pues no hay que volver a estudiárselo. Las licencias de primera ocupación puede que se hagan bajo declaración responsable o puede que se hagan bajo licencia. Pero su concepto es que autoriza que se puedan usar por primera vez las edificaciones que sean, normalmente viviendas, pero también edificios de oficinas o de terciario o de lo que sea. Esta licencia de primera ocupación es obligatoria para contratar los servicios. A ver, yo estoy haciendo me han dado una licencia de obra nueva y he contratado mi luz de obra y mi agua de obra y vale, pero ya he terminado, he entregado ese edificio. Bueno, la obra, el constructor ha entregado al promotor ese edificio con su certificado de fin de obra y tal y cual, y entonces en ese procedimiento también los instaladores han ido a emitir sus boletines diciendo que las instalaciones están bien hechas, pero hasta que no se conceda la licencia de primera ocupación, los propietarios y la comunidad de propietarios no pueden ir a contratar la luz, el agua ni nada. Por lo tanto, es una licencia muy importante, porque sin esa no se puede vivir dentro. Primero, porque no se puede vivir legalmente y segundo, porque no te dan ni luz, ni agua, ni nada. Junto con la licencia primera, si estamos hablando de un edificio residencial, en un edificio residencial hay algo más que viviendas. A lo mejor hay un garaje, a lo mejor hay ascensores, a lo mejor hay una piscina. Entonces, esos son actividades que requieren también licencias de apertura y de funcionamiento. En algunos sitios, en algunos municipios, se intenta juntar estas tres licencias para agilizar los trámites y en otros se separan, porque si se separan, pues hay tasas que cobrar. Bien, nosotros, el ayuntamiento va a requerir cosas para esa licencia de primera ocupación. Primero, el certificado final de obra. Se ha terminado la obra y su propietario la ha recibido. El presupuesto final para poder hacer la liquidación definitiva del ICIO. El libro del edificio, porque así lo dice la ley. Los boletines de los instaladores para comprobar que las instalaciones están bien hechas. El certificado de la gestión de residuos para determinar que ese conjunto de ladrillos, hormigón, ventanas y cables constituye una vivienda, que se puede vivir en ella. Ya digo que es probable que haya un garaje comunitario, es probable que haya una piscina, y entonces, además de la licencia de primera ocupación, hay que gestionar la licencia de apertura de esas instalaciones, que se va a pedir en general pues la licencia de primera ocupación, si no se tramita conjuntamente. Estas actividades, garaje, piscina, ascensores, tienen que tener un contrato de mantenimiento, tienen que estar operativas y que si se estropea que se arreglen desde el primer instante. Entonces tiene que haber un contrato previo de mantenimiento con la compañía que corresponda. También tienen unas instalaciones eléctricas de importancia, pues tendrán que tener los boletines de las instalaciones eléctricas de la piscina y del garaje. En el caso de garajes, habrá un certificado de instalaciones contra incendios, de detectores de humo, evacuaciones de tuberías forzadas, lo que sea. Todo eso se tiene que cumplir. Y ahí es un procedimiento de una cierta importancia. No digo nada de las superficies mínimas de las plazas de garaje, que todo eso, lógicamente, se habrá previsto en la licencia de obra, pero hay que volver a comprobarlo, porque del dicho al hecho, pues puede haber un poco de trecho. Hay otras instalaciones, ascensores, escaleras mecánicas en caso de edificios de oficina, centros de transformación, que no suele ser el caso porque los centros de transformación se suelen ceder a la compañía suministradora eléctrica, pero a lo mejor resulta que entran dentro de la propiedad de la comunidad de propietarios. En fin, instalaciones de agua caliente sanitaria, térmicas de algún tipo, protección contra incendios, instalaciones de telecomunicación, instalaciones de energía eléctrica. Todo eso van dentro de la licencia de primera ocupación, pero requieren un proyecto visado por técnico habilitado, ingeniero industrial o lo que corresponda. Y eso es una documentación que también hay que añadir y que se le tiene que es necesaria para la tramitación de la licencia de apertura. Luego hay otras licencias que son licencias de actividad, ya digamos, una vez que está el edificio hecho o un edificio preexistente, básicamente pensando en locales comerciales. Hay un local comercial que puede estar
sin terminar, o puede haber tenido una actividad anterior, en fin. Y llega alguien y quiere pues establecer en ese local comercial una actividad. Un restaurante, una panadería, una mercería, lo que sea, ¿no? Un taller de mecánico. Entonces, esa persona interesada en llevar la actividad, esa actividad que se pretende, no el propietario, sino, en este caso, bueno, si el propietario además hiciera la actividad, pues sí, pero sí, lo normal es que el propietario del local alquile a la empresa que quiere hacer esa actividad, pues esa empresa es la que tiene que solicitar y gestionar la licencia de actividad. Y entonces, lo primero es que ese local, o sea, que el uso que se pretende del local esté previsto por la ficha urbanística, que no sea un uso incompatible ni nada de esto. Y luego que se cumplan todos los condicionantes de esa cierta actividad. Evacuaciones contra incendios, salidas de humos, si es un restaurante o un bar, pues su capacidad máxima, lo que sea. En un taller mecánico, pues actividades salubres e insalubres y peligrosas, en fin. La normativa municipal que defina qué tiene que cumplir esa actividad. Y entonces, aportados los justificantes correspondientes y los proyectos y la documentación, pues se dará la licencia. También necesitarán probablemente un proyecto visado tal. En algunos casos, por agilizar, se permite una declaración responsable que luego se va a comprobar, y se va a comprobar exhaustivamente. A mí me da un poco, desde el punto de vista del propietario, de quien vaya a ejercer la actividad, me da un poco de miedo, salvo que sea un caso muy evidente, es decir, una mercería. Mercerías no provocan nada malo nunca. Pues que te pongas, que abras, que te hagas el gasto, que tengas ahí el restaurante o el bar, y a los 2 años llegue el ayuntamiento y diga, no, mire usted, es que no cumple usted las condiciones de evacuación de humo, porque está molestando al resto de los vecinos, no sé qué, y además las distancias de evacuación contra incendios, y etcétera, etcétera, denegada la actividad. Esto es insubsanable. Pues has perdido el tiempo, el dinero, o sea que esto hay que tener un cierto cuidado.